Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes estén viendo este video. Les agradecemos por seguir estas entremesas del Grupo de Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad. El día de hoy hemos entrevistado a un doctor y antropólogo de la alimentación. Él es Luis Alberto Vargas, muy reconocido en la Academia Mexicana y en otras instituciones de España e Italia. Y el día de hoy vamos a hablar con él sobre lo que es la antropología de la alimentación. Antes de darle paso a Luis Alberto Vargas, voy a leer un corto perfil de él para reconocer sus estudios, su experiencia académica y profesional y cómo él se convierte en una persona adecuada para hablarnos de la antropología de la alimentación. Bueno, Luis Alberto Vargas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en biología especializado en antropología por la Universidad de París. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Impartió durante 23 años los contenidos de antropología de la salud, de la materia Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor y tutor en los posgrados de antropología, antropología médica, estudios mesoamericanos, diseño industrial y otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel tercero, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina y durante 5 años presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Pertenece a 17 sociedades científicas, es investigador visitante en Michigan State University y profesor de la State University of New York en Albany. Es profesor distinguido en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Realizó actividades académicas en las universidades españolas Autónoma de Madrid, de Granada, de Córdoba y de Zaragoza, las italianas de Perugia, Bolonia y la boliviana de Potosí, y varias instituciones mexicanas de educación superior. Es además asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, D.C. Es responsable de la Unidad de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, doctor, pues aprovechando su presencia aquí en el grupo de Antropología de la Alimentación, pues justamente quisiéramos preguntarle en qué consiste esta disciplina de la antropología de la alimentación, qué es lo que estudia realmente. Bueno, pues vamos a comenzar por decir que el nombre es equívoco, porque en realidad, si uno estudia antropología, tiene que estudiar a la humanidad. Entonces, la alimentación no es algo humano. Entonces, claro, es un nombre que usamos como abreviatura, como memoria de algo que es mucho más complejo, que es el estudio antropológico e histórico de la alimentación. ¿Por qué agrego lo histórico? Porque nosotros no podemos entender la alimentación humana sin entender su trayectoria a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Todos los días en mi casa se sirve la mesa a la hora de la comida y en la mesa no pueden faltar dos cosas, pan y tortillas, es decir, tortillas hechas de maíz. Bueno, Ujú. el pan viene de Europa, ha cambiado la técnica para hacerlo. Ahora, por ejemplo, me imagino que en muchas partes del mundo está de moda la masa madre, de la cual antes no oíamos hablar, eh, y las tortillas no pueden faltar. Y las tortillas, si nos damos cuenta, tienen una historia muy larga en América. Aquí en México, la historia de las tortillas es cuando menos, digamos, de unos 2000 años, si no es que antes, y no pueden faltar. Entonces, para entender yo mi dieta, tengo que entender el devenir histórico para mi dieta. Bueno, entonces ahora, ¿de qué trata esto? Se trata de darnos cuenta, por una parte, que como humanos tenemos una serie de necesidades muy importantes desde el punto de vista nutricional. Tenemos nosotros que estar renovando continuamente eh, los nutrimentos de nuestro cuerpo, incluyendo desde luego el agua. Y para esto
hemos pasado por una larga historia que tiene capítulos sumamente importantes. Voy a citar el primero de ellos. El primero de ellos, para nosotros como humanos, es algo que hoy se nos olvida y que nos parece tan obvio, que fue encontrar agua. Es Ujú, decir, hoy es muy fácil, va uno al grifo, abre y ahí está el agua. O va ujú. uno a la calle y compra uno una botella. Sin embargo, en las comunidades del pasado, pues encontrar agua era vital. Entonces la humanidad se asentó muchas veces cerca de fuentes de agua permanentes o de largo plazo, o fuentes esporádicas, aprendió a encontrar agua. Pero la segunda revolución muy importante fue el descubrimiento del fuego. Es Ujú. decir, porque resulta que nosotros al cocinar los alimentos, al calentarlos, al modificarlos con el calor, pues resulta que nuestra dieta se hizo más variada y más rica. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son apasionantes de la historia de la alimentación. Una de ellas es que el primer cambio fundamental en nuestra vida, además de encontrar agua, fue el poder cazar y tener una dieta más rica en productos animales. El resultado fue muy interesante. Creció nuestro cerebro. Es Ujú. decir, el cerebro humano creció de manera notable a partir de que tuvimos acceso a proteína de origen animal. Y después creció mucho más al momento que cocinamos los alimentos. Es decir, eso es algo que se nos olvida, es decir, que cocinar es digerir fuera del cuerpo. Es decir, cuando yo como un pedazo de carne cocida, como sea, hervida a las brasas, estoy tomando un producto fácilmente accesible que incorporo a mi cuerpo y que esto facilitó el crecimiento de mi cerebro. Y después ya vino, claro, la revolución neolítica con el cultivo de plantas, los cereales, fuente permanente, etcétera, hasta nuestros días con todos estos avances, entre comillotas, que está teniendo la industria, donde nos ofrece distintos tipos de alimentos. Bueno, entonces, la segunda parte es muy sencilla también, porque somos una especie que ha poblado gran parte del mundo. Y al poblar gran parte del mundo, tenemos diferencias del ambiente muy notables. Y estas diferencias que lo podemos ver, por ejemplo, si comparamos, vamos a tomar el caso de Colombia, vivir en la costa colombiana y vivir en el altiplano, pues hace que los alimentos accesibles sean muy diferentes. Y De entonces acuerdo. nos hemos tenido que adaptar a consumir productos muy diferentes. Pero por otra parte, eh, no los consumimos tal cual, sino viene un segundo elemento fundamental que es lo que llamamos en esta jerga profesional la inventiva culinaria, es decir, cómo preparar los alimentos. Yo quería preguntarle, esta inventiva culinaria, como usted la llama, pues tiene que ver mucho con la identidad también, como en este caso nacional o regional, ¿no? Dependiendo de cada inventiva culinaria, también se va diseñando o construyendo una identidad en torno a la alimentación. Sí, desde luego. Es decir, todo esto va unido. Es decir, tenemos que pensar en el sustrato biológico, digamos, el ambiente, el clima, la cantidad de agua que hay, etcétera, ¿no? Luego, el aprovechamiento y la domesticación de estos recursos, y luego ya al momento que estos entran a la cocina y que van adquiriendo una identidad. Por ejemplo, un caso muy latinoamericano es lo que podemos hacer de lo que en México llamamos tamales. Es decir, que en América Latina van tomando distintos nombres, humitas, etcétera, Ujú. y acabamos de tener una reunión de trabajo sobre esto y es fantástico cómo en cada región de América Latina tenemos una identidad dada a través de los tamales. Incluso en este país, en México, los tamales son, por cierto, la lista es de unos 500,000 tamales diferentes en estos países, eh, y vamos teniendo identidad por ellos, ¿no? Este es de mi tierra. Entonces, claro, uno va logrando su identidad personal, familiar, regional, nacional, etcétera, a través de la comida. Entonces, también esto es un componente muy importante de estos estudios antropológicos de la alimentación, ¿no? O sea que Entonces,
lo que comemos no es producto del azar, es decir, es producto de una historia. Y una historia, y esta es la parte muy bella de estos estudios antropológico-históricos de la alimentación, es que esto está vivo, Mm, están creándose nuevas tradiciones. Te pongo un ejemplo que es algo de lo que yo estudio. Eh, no se nos debe olvidar que para toda América fue muy importante lo que ocurrió en el siglo XVI a partir de Acapulco, en México. A partir del siglo XVI hasta 1810, todos los años viajaba un convoy de navíos entre Acapulco y Manila, la famosa nao de Filipinas o nao de China, y traía productos de allá para acá. Algunos de estos productos se arraigaron profundamente en nuestra dieta porque era lo que buscaban los españoles. Por ejemplo, México, y me imagino que en toda América Latina somos grandes consumidores de canela, ujú, que no es sí, nativa, es decir, que es algo que importamos. Entonces preparamos infusiones de canela, le ponemos, por ejemplo, en toda América Latina le ponemos canela al arroz con leche ujú, y a muchos otros guisos. Entonces, esto nos llega y nos llegan, entre otras cosas, pues muchas especias, pero nos llegan también los mangos. Y entonces es difícil que en muchos países aceptemos que los mangos no son americanos, cuando claramente vienen de Oriente. Pero te doy otro caso notable, lo que nos han robado, el cacao. El cacao era fundamentalmente mesoamericano. Bueno, el cacao se origina en los Andes, no hay duda. El ujú, cacao llega a México y en México es domesticado. Esta es la parte interesante. Muchos de estos productos hay que son de origen sudamericano, en México se domestican y entonces el cacao se vuelve con la colonización española, se vuelve un producto fundamental y entonces en México y en Europa se consumía cacao de Guayaquil, ujú. cacao de Venezuela y cacao mexicano. Ujú. Dijo algo muy puntual sobre que me lleva a pensar en el etnocentrismo un poco del mexicano, de pensar que el tema del cacao es exclusivamente mexicano, ¿no? Y también lo hemos notado en la página de Facebook, justamente en los miembros de este grupo de antropología de la alimentación, muchos de ellos, en su mayoría son mexicanos, de origen mexicano, pues argumentan que el cacao fue un regalo de México para el mundo y en dado caso, yo he intentado como a veces mostrarles pruebas científicas, arqueológicas de que el cacao, el primer uso social del cacao se da en la Amazonía de lo que hoy es Claro, Ecuador. Pero les resulta bastante chocante a los mexicanos pues aceptar que este producto no es exclusivamente mexicano y que no tiene un origen en Mesoamérica. Es esta también relación entre la identidad profunda con la alimentación, con la comida mexicana, pues a veces resulta ser un poco cerrada, ¿no? En donde no permiten que se les cuente otras historias que también provienen de Latinoamérica, como esta que le acabo de contar del cacao. es que esto es muy complejo. La razón por la cual los mexicanos estamos convencidos que el cacao es mesoamericano y además es muy tardío. Nos olvidamos, por favor, que el cacao tiene una gran antigüedad en América Latina, que los mayas tienen unos vasos para beber cacao impresionantes. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió en pleno siglo XX o XIX, no recuerdo, crear una fábrica de cacao que fíjate, para que veas lo complejo, esto originalmente estaba en Veracruz. Como tuvieron problemas, no, en Morelia, perdón. Bueno, ya no recuerdo si en Morelia o en Veracruz, pero como tuvieron problemas políticos, pasaron la fábrica a la Ciudad de México y se les ocurrió ponerle Fábrica La Azteca. Y entonces el mexicano común y corriente piensa que como la fábrica era la azteca, el chocolate también es azteca. Y cuando viene un nuevo presidente, pasan su fábrica aquí a la Ciudad de México. Y como el presidente era de Michoacán y de la ciudad de Morelia, se les ocurre eh, hacer un chocolate en homenaje al presidente y le llaman chocolate Morelia presidencial. Oh, Así. Y
por otra parte, viene después esta misma fábrica, la Azteca, y entonces crean una marca que es ahora con mucho la más popular, que es el chocolate Abuelita. No sé si lo has visto aquí en México. Sí, lo he escuchado. Y este chocolate Abuelita tienen la habilidad de que le hacen un contrato con una actriz de cine, una mujer ya mayor, que salía siempre de abuela, que es Sara García, en las películas de Pedro Infante salía de abuelita, y entonces es el emblema del chocolate Abuelita, que no tiene nada que ver ella, vaya, ella era una mujer de origen español, absolutamente criolla, y es el emblema de un chocolate supuestamente muy mexicano, ¿no? No, hay cosas espantosas, pero que muestra cómo se van arraigando las ideas, las costumbres, y lo que tú dices, es decir, de nuevo, los mexicanos no tenemos nada más mexicano que el chile, y no nos damos cuenta que el chile fue domesticado tanto en Sudamérica como en el Caribe, y que esto, a lo largo de siglos, pues, se difunde por todos lados, ¿no? Así es. Es que, en México se consumía mucho el chocolate de Guayaquil, porque el país no se daba abasto con la producción. Entonces, se traía chocolate de Guayaquil y chocolate de Venezuela. Y Ujú, entonces, lo que le gustaba a la gente eran las mezclas de los 3. Y entonces, tú podías, bueno, bueno, ahorita aclaro eso. Pero entonces tú podías, por favor, deme a mí mi chocolate con una parte de Guayaquil, una parte de Venezuela y una parte del Soconusco mexicano, ¿no? Y cómo incluso hay zonas que fueron chocolateras, como el estado de Colima, donde por la influencia de la nao de Filipinas, que comienza a sembrar árboles de coco y que comienzan a producir un vino de coco, hoy nadie se acuerda que en Colima había una gran cantidad de cacautales. ujú. Entonces, pues ahí tienes que ir viendo la relación entre historia, alimentación, costumbres. Bueno, pues mira, encantado, pues ya sabes, Liliana, cuentas conmigo, no, no sé cómo se dice esto en Colombia, pero aquí decimos, no tengo pelos en la lengua. Ah, tal cual. Sí. Entonces, si quieres, podemos hacer más entrevistas con todo gusto. Yo encantado. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que sí, es una gran entrevista. No sé cómo le voy a hacer para que quede de los 15 minutos No, que no, pues recomendamos, pero lo la vamos haces a la haces en pedazos, sí. la haces en pedazos y ya.